Radio de la Universitat d'Alacant. Tu voz creativa, Rigurosa y divertida. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de cuándo estén escuchando este nuevo Experiencia SUA, que hoy empezamos desde aquí, desde el salón de casa, directo también a vuestros hogares y que luego trasladaremos rápidamente al despacho. Veremos por qué estamos hoy aquí. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar sobre contratos de trabajo. Tendremos con nosotros a Eloy Martínez Parra, uno de los formadores de nuestro programa de mejora de la inserción laboral que realizamos desde el Centro de Empleo, que nos va a dar unas pistas fundamentales para todas aquellas personas que por primera vez se sientan delante de una posible empleador o empleadora y tienen pues que firmar o no firmar pues un contrato para iniciar una relación laboral. Datos muy interesantes y sobre todo preguntas muy concretas para situaciones muy concretas. Y finalizaremos conociendo Equipo Europa. ¿Qué es Equipo Europa? ¿En qué consiste esta asociación? Pues enseguida lo van ustedes a ver. Como siempre, gracias a Radio Universidad Alicante, a Carlos y a Raquel y por supuestísimo a todos ustedes, a todos vosotros por escucharnos. ¡Comenzamos! Pues aquí lo tenemos ya con nosotros, a don Eloy Martínez Parra. Él es consultor de empresas, de asociaciones, es formador, es colaborador habitual de instituciones y en este caso un colaborador del programa de mejora de la inserción laboral que realizamos cada año desde la Universidad de Alicante a través de nuestro centro de empleo. Él también está en ASEMAR, Gestión Empresarial, y a su vez también dentro de los pactos territoriales para el empleo, pues ejerce como técnico de empleo en la Agencia de Desarrollo Local de Alicante, en Impulsa Alicante. Eloy, haces muchas cosas, todavía te queda tiempo para estar con nosotros en la radio, así que tengo que darte las gracias. Muy buenas. Bueno, gracias a vosotros por haber contado conmigo para este ratito. Y nada, la verdad que sí, dicho así, parece que estoy en muchos frentes abiertos a la vez, aportando lo máximo que se puede. No, de hecho, hay que decirlo, Eloy, que en este caso, bueno, el escenario ha cambiado al habitual, no estamos en el escenario habitual de Experiencia SUA, pero porque es el huequito que has podido encontrar en tu agenda y desde aquí te lo agradecemos muchísimo. Bueno, Eloy, formas parte de nuestro programa de la mejora de la inserción laboral desde hace muchísimo tiempo. Aportas una visión, en este caso, relacionada con los contratos de trabajo, con las relaciones contractuales, y la verdad es que los estudiantes y participantes quedan siempre encantados porque das las claves exactas en las que tiene que fijarse, ¿no? un estudiante, una persona que va a iniciar una relación laboral, pues en qué se tiene que fijar, ¿no? en ese contrato. Ya lo dijiste en la charla, pero hoy te vamos a exprimir un poquito más por aquellas personas que no pudieron acudir y en esta experiencia SUA especial, pues como hemos dicho, contratos de trabajo. ¿En qué? Y sé que la pregunta es compleja, pero para eso tú eres un tío con mucha cabeza y mucha experiencia. ¿En qué crees que se debe fijar lo primero una persona que va a iniciar una relación laboral a la hora de tener delante ese documento? Sí, un aspecto importante es ver el tipo de modalidad contractual, ¿no? Un poco situarse, pues principalmente tenemos el contrato indefinido, los contratos temporales y lo que son los contratos en prácticas laborales. Lo más habitual que se va a encontrar un estudiante universitario, pues bien va a ser un contrato temporal, que suele ser lo más habitual en el mercado laboral, o viene un contrato en prácticas vinculado a la formación académica que haya tenido recientemente finalizada. Entonces, en ese sentido, sí que identificar un poco en ese contrato de trabajo, pues saber cuál es la categoría laboral, las funciones que va a desempeñar, la jornada si es a tiempo completo, pues a tiempo parcial, o el convenio colectivo de aplicación que le va a corresponder. Entonces, un poco saber cuáles son las cláusulas, que son estas, las que vienen en todos los contratos de trabajo, en aquellos que son temporales además, la fecha de inicio, la fecha de finalización del contrato temporal, y poco conocer qué aspectos como estos que son más importantes a tener en cuenta en el momento de suscribir ese contrato de trabajo, que sobre todo, pues si es la primera vez, no conoces muy bien y que siempre es interesante de antemano saber que está uno formalizando al poner su firma manuscrita, ¿no? En ese contrato de trabajo. Sí, porque, es habitual, como bien dices, cuando uno comienza, ¿no? En la andadura profesional, el hecho de fijarse realmente en cosas como, en este caso, la retribución económica, en los horarios, las condiciones, pero no, efectivamente, como bien dices, cuáles son los convenios, en este caso. Y ¿qué errores crees tú, desde tu punto de vista, que son los más habituales para una persona principiante a la hora de iniciar una relación laboral? Bueno, en la práctica
más que nada cuando uno empieza por primera vez un contrato de trabajo, a trabajar por primera vez, ¿no? Lo que le ponen sobre la mesa, pues le dirán, firma aquí y firma el trabajador y realmente no sabe qué está firmando. Ya luego, cuando llega a su casa, a lo mejor le da un vistazo a ese contrato de trabajo. Entonces, la primera es un poco de gran desconocimiento, ¿no? Lo que quiere empezar a trabajar y ya veremos un poco por dónde va luego posteriormente esa relación laboral. Aún así, yo lo que suelo enfocar también, no solo por la parte de saber el contrato de trabajo, sino antes de ir a esa entrevista de trabajo, cómo prepararse, ¿no? Con aspectos que van relacionados con ese contrato de trabajo. Por ejemplo, todas las ayudas, todas las subvenciones, que muchas veces por ser joven, recién titulado, puede tener derecho la empresa y que muchas empresas lo desconocen, que muchos jóvenes también lo desconocen y que puede ser interesante pues conocer un poco de antemano, conocer de antemano qué convenio colectivo según a la empresa a la que te vas a presentar, pues un poco conocer cuáles son esas condiciones laborales que puedes indagar porque hoy en día pues hay herramientas de búsqueda, Google, ¿no? Que es la más habitual, que puedes buscar muchísima información sobre estos aspectos y así ir preparado de antemano a esa entrevista de trabajo. Y luego ya cuando vas a formalizar ese contrato de trabajo, pues ya fijarte más detalladamente pues en esos aspectos pues de categoría laboral, de jornada de trabajo, pues ver un poco cuáles son esas condiciones laborales y son las que hemos pactado con la empresa. Pero bueno, es fundamental, ¿no? Lo que dices, preparar efectivamente esa entrevista, ya no solo para tú venderte como un profesional, sino a la hora de que te acepten, tener claro cómo enfocar o qué pregunta realizar si hay algo que no te acaba de encajar en ese contrato de trabajo que no aparece. Porque ¿es real esto, tú como profesional y veterano? Bueno, y sobre todo para quien esté escuchando y esto le esté interesando, diga, ¿es real esto de que en algunos contratos de trabajo hay espacios en blanco que después de que haya firmado la persona alguien pueda llegar a rellenarlos? Por poder puede ser. Bien es cierto que actualmente esos contratos de trabajo ya vienen hechos preimpresos, ¿no? Cumplimentados previamente, entonces cualquier manipulación posterior, pues bueno, se puede ver que ha estado cumplimentado posteriormente, ¿no? Que ahí, perdón, Eloy, en este caso, el consejo, ¿no? De que se lleven una copia siempre de lo que han firmado. Efectivamente. En ese mismo momento llevarse una copia porque lo que puede demostrar que ese documento ha sido posteriormente manipulado, ¿no? Y que no han sido las condiciones laborales que han sido pactadas. Después también hay otras cosas que se hacen en ese momento, que se alta en la seguridad social, donde se indica también el porcentaje de jornada de trabajo que va a realizar ese trabajador, esa comunicación a contrata de forma telemática del contrato. Es decir, hay otros sistemas también para evitar ese tipo de posterior manipulación del contrato de trabajo. No lo digo porque en ocasiones, bueno, y los oyentes que tengan claro que nosotros partimos de la base de que toda empresa hace las cosas bien. Pero siempre puede suceder que en algún momento dado, y sobre todo para alguien principiante, pues no acuda por los cauces, digamos, reglamentarios y por querer ir más rápido, pues al final acabe en un lugar no deseable. De ahí, pues esa importancia de esa copia, esa importancia de tener claras ese tipo de preguntas. Y luego lo has comentado también, ¿no? De que se adecue el contenido de ese contrato con lo que se va a desarrollar más adelante. Y esto Exacto. no siempre sucede, ¿no? Efectivamente. Aspectos, por ejemplo, en relación a lo que estabas comentando, el contrato de trabajo debe ir firmado en todas las hojas, ¿de acuerdo? Eso es muy importante. Normalmente solo se suele firmar, como en ocasiones, ¿no? Solo se suele firmar al final, a la última hoja. El contrato de trabajo debe estar firmado por las dos partes, el representante de la empresa y el trabajador en todas sus hojas. Lo que indicaba es que una de las copias en ese momento de ese contrato de trabajo ya el trabajador se la lleve para evitar posteriores manipulaciones del documento. Y entonces, esos son aspectos importantes. Después, lo que comentabas de la categoría laboral, por ejemplo, en los contratos en prácticas tiene que tener una relación directa el puesto de trabajo a desempeñar con la titulación académica por el cual me permiten hacer ese contrato en prácticas, por simplificarlo, ¿no? Si a mí me hacen un contrato de prácticas porque soy graduado universitario en Administración y Dirección de Empresas, no tendría que estar luego en ese contrato en prácticas para el puesto de trabajo de auxiliar administrativo.
Tiene que tener una correlación directa la categoría laboral con la formación académica que ha permitido a la empresa que me formalice ese contrato en prácticas. ¿Y hay espacio para la negociación una vez que se tiene el contrato? Es decir, cuando la persona candidata ya ha superado el proceso de selección, tiene delante el documento y le echa un vistazo, ¿ahí cabe espacio para negociar algún tipo de cláusula adicional o algún aumento del El contrato de trabajo es un contrato libre entre las partes, ¿de acuerdo? O sea, se puede negociar sobre cualquier aspecto del contrato de trabajo. Lo único que hay unas partes que son derechos indisponibles. ¿Esto qué quiere decir? Que hay lo que dice el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Aplicación son mínimos, ¿vale? Como norma general. Son mínimos que a partir de ahí no se puede negociar a baja, pero que sí permite mejorar las condiciones laborales. Por simplificar un ejemplo, las vacaciones. Vacaciones son 30 días naturales. Aunque uno quisiera, no podría negociar con la empresa que fueran 15 días. Es decir, el trabajador no tiene disponibilidad de poder negociar sobre ese aspecto a la baja. Lo que sí que puede es mejorar esas condiciones laborales. O decir, yo en vez de cobrar el salario mínimo interprofesional, quiero cobrar, que son a tiempo completo, 950. Pues quiero cobrar 800 euros porque me sobra. No pueden negociar esos 800 euros. Es un derecho indisponible. Es decir, que el trabajador no tiene la capacidad de negociar sobre esos aspectos a la baja. Lo que sí que puede hacer es para mejorar sus condiciones laborales. Y se puede negociar sobre cualquier aspecto en ese sentido. Bueno, fundamental, lógicamente, la información y la formación. Y si hay algo en ese contrato de trabajo para esa persona que ya está en ese momento, que digamos no ha tenido más experiencia o ha tenido pocas experiencias, si hay algo que no le encaja, ¿cómo puede esa persona decirle a la empresa o pedirle a la empresa cierto tiempo para poder estudiar el contrato? Porque en ocasiones sí que te dicen que está todo bien y que tienes que firmar. A veces esa intimidación, insisto, oyentes, partimos de la base de que todas las empresas y los empresarios son personas honradas, pero en ocasiones se dan estos casos y de ahí que queramos echar un cable a nuestros estudiantes. Si en alguna ocasión alguien no ve algo claro, ¿cómo puede proponer? Voy a leerlo con mi asesor o voy a llamar a Eloy, que sé de qué va esto. ¿Hay qué se puede hacer? Una vez formalizado el contrato de trabajo, hay un periodo de prueba. Un periodo de prueba, ¿vale? Y el periodo de prueba es para las dos partes. Opera tanto para el empresario como por parte del trabajador. ¿Esto qué quiere decir? Que si por lo que sea durante ese periodo de prueba hay algo que no le convence al trabajador, puede decirle a la empresa, oiga, no ha superado el periodo de prueba, me voy. Eso se puede hacer. Es bidireccional ese periodo de prueba. Por tanto, no hay que tener miedo a firmar en ese momento cuando uno no está de acuerdo porque se lleva su copia, como hemos dicho, y ya lo consulta con su asesor o su persona de confianza. Exacto. Durante ese tiempo de periodo de prueba, que lo habitual es que todas las empresas apliquen indique según convenio, que suele ser para las categorías menos cualificadas de 15 días hasta 6 meses como máximo. Se puede cualquiera de las dos partes puede extinguir la relación laboral y te permite, si tienes cualquier duda o si hay algo que no te convence cuando estás ahí en la empresa, pues tranquilamente comunicar a la empresa que no supera el periodo de prueba y se extingue la relación laboral en ese momento. Bueno, yo animo a todas las personas que nos estén escuchando que si en algún momento tienen alguna duda con sus contratos, pues que busquen a Eloy para contratar sus servicios, porque ya estáis escuchando que, conocimiento no le falta. Y bueno, por ir ya cerrando un poco y acabando, que sé que también tienes mucho lío, en ocasiones, más que un contrato laboral, se ofrecen contratos mercantiles. Aquí cuando sucede esto, ¿cuál sería la diferencia entre ambos contratos? Y al trabajador-trabajadora, ¿qué le implica eso? Vamos a ver, un contrato mercantil lo que supone es que haya una relación digamos, donde ya son las partes libremente las que negocian las condiciones que se va a prestar ese servicio, ¿de acuerdo? Bien, lo que ocurre es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a llevar a un supuesto que se sigue hablando ya muy famoso, el tema de los riders, de los repartidores, ¿vale? Los repartidores, casi todos estaban como autónomos, ¿vale? O están muchos, la mayoría, ¿no? Dados de alta como autónomos, es decir, tienen una relación mercantil con la plataforma. ¿De acuerdo? Bien. Lo que se llega a demostrar, y así hay varias sentencias ya, y también a través de la Inspección de Trabajo,
que realmente ha habido una relación laboral, es decir, que no tiene autonomía suficiente, ¿de acuerdo? Esa persona, ese rider no tiene la autonomía suficiente, la capacidad ni estructura organizativa de ningún tipo, y entonces está amparado por el Estatuto de los Trabajadores, es decir, que es un trabajador por cuenta ajena. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Si realmente uno está dentro de una estructura organizativa de una empresa, es decir, la empresa es la que te da los medios de producción, te organiza el trabajo, a ti no te identifican como que tú tienes la capacidad, ¿de acuerdo?, de poder negociar directamente con tus clientes, sino que es la empresa, está dentro de una esfera de organización y dirección, realmente hay una relación laboral y estaríamos ante un falso autónomo. En muchas ocasiones, claro, llegas y dices, no, usted se tiene que dar de alta de autónomo, la cuota autónomo, la tarifa plana, que son 60 euros al mes durante un año, y bueno, y se establece esa relación mercantil entre las partes, donde es un contrato entre las partes, y se establece que se factura X dinero por tales servicios. Pero en algunas ocasiones realmente no estamos ante una relación mercantil, sino una relación laboral que se le está dando la apariencia de una relación mercantil. Y Eloy, ya por ir acabando, vamos a dirigirnos también quizá a esas personas que nos están escuchando, que tienen empresa y que quizá no sepan qué tipo de ayudas, ¿no?, se ofrecen a las empresas, sobre qué contratos. ¿Tú a ellos qué les dirías? Sí, pues que hay en estos momentos ayudas muy interesantes, ¿de acuerdo? Es interesante su conocimiento por parte de aquellos que tengan algún tipo de negocio, como por aquellos que están buscando trabajo y que cumplen el perfil, ¿vale?, para que la empresa, si le contrata, se pueda obtener una subvención. Es decir, además de ser un buen profesional, además le dan una ayuda a la empresa, pues puede ser el incentivo que anima a la empresa a su contratación. Pues hay ayudas muy interesantes, pues por ejemplo, para contratar a jóvenes que acaban de finalizar sus estudios universitarios, ¿vale?, por contrato en prácticas, de más de 10.000 euros, ¿vale? Una ayuda por contratar en prácticas con un año de duración, ¿vale?, a un joven menor de 30 años inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que eso es inmediato, sin ningún tipo de coste y muy sencillo poderlo hacer, a la vez que desconocido, ¿vale?, que facilita que la empresa pueda optar esa subvención. También hay subvenciones gestionadas, por ejemplo, por la Fundación La Caixa, para las empresas que contraten a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, tanto por contratación indefinida como por contratos temporales de 6 meses, ¿de acuerdo? Con ayudas que superan los 4.000 euros o los 9.000 euros. También hay ayudas por parte de Labora por transformación de contratos temporales a indefinidos, ¿vale?, de jóvenes menores de 30 años, con cuantías también interesantes. Hay cuantías para contratación de mayores, desempleados de larga duración. Vamos, hay una serie, me he centrado en estas que son para jóvenes, pensado en el perfil, que seguramente nos están aquí viendo, pero aquí hay muchas otras convocatorias de subvenciones y de ayudas que muchas veces se desconocen de su existencia y que, bueno, pues que pueden ser muy interesantes para las empresas, por una parte, y también lo que comentaba, para los propios candidatos que se presentan a una oferta de trabajo, para transmitir, oye, si me contratas, que sepas que te puedes aplicar tal subvención, porque a lo mejor está en la duda entre varios candidatos y a igualdad de condiciones puede ser ese plus, ¿vale?, que permita que sea yo la persona seleccionada. Pues Eloy Martínez, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos has condensado en tan poco espacio. Muchas gracias a vosotros. Es un tema, creo que muy interesante, muy interesante. Es clave, a la vez la gente se suele asustar bastante de este tema de estos contenidos. A modo ya un poco de cierre, comentar por si se vuelve a replicar el tipo de jornadas, de charlas en este sentido. Por supuesto, y contaremos contigo si tú quieres. Lo digo porque que sepan, si alguno se ha quedado con el gusanillo de conocer más, ven por ejemplo las diferentes modalidades contractuales con dinámicas grupales donde se rellenan ellos el tipo de contrato, ven las cláusulas y ven todas las ayudas. Y en 1 hora y media salen con un panorama bastante interesante de todo lo que hay. Le animo a todos los que nos estén escuchando y viendo
que se informen de todo este tipo de cuestiones antes de ir a esas entrevistas de trabajo, porque permiten, pues como todo, yo considero que el que va más preparado, cuando vamos a una oferta de trabajo, estamos un poco compitiendo con otros candidatos. A mayor preparación, pues mayores posibilidades puedes tener de que seas la persona seleccionada. Pues te reitero el agradecimiento y recojo el guante y vamos, Eloy, te garantizo que esa jornada, tal cual lo has indicado, en la medida de las posibilidades con la situación actual, la llevaremos a cabo. Así que muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ti, a vosotros. Gracias. Continuamos. Y ahora tenemos aquí con nosotros a Mauro García. Él es estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante y delegado de comunicación en la Comunidad Valenciana de Equipo Europa. Mauro, muy buenas. Buenas, encantado de estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Muchísimas gracias por haber acudido a la llamada, aunque hay que decir que en este caso vosotros como asociación de reciente, pero no tan reciente creación, habéis hecho un gran trabajo en este caso de contacto y negociación con los medios y concretamente con Radio UA y Experiencias UA. Así que os damos las gracias desde la Universidad de Alicante y desde el espacio. A vosotros por tenernos. Mauro, tú actualmente eres delegado de comunicación en la Comunidad Valenciana de Equipo Europa, pero también fuiste en su momento responsable de acción. Esto entiendo que tiene mucho que ver con el tipo de actividades, de acciones que lleváis a cabo. ¿Cuáles son las actividades que realizáis desde Equipo Europa? Correcto, yo llevo ya unos pocos meses en Equipo Europa, yo me uní en el septiembre pasado, en 2020, y desde entonces pues empecé como responsable de acción dentro de la delegación de acción. Y básicamente pues en Equipo Europa tenemos un montón de tipo de proyectos. Tenemos proyectos tanto de actividades concretas que hacemos los socios, como actividades que son más enfocadas a difundir lo que es la Unión Europea. Entonces, destacando, por ejemplo, la primera de ellas, tenemos un evento propio, una actividad propia de la Comunidad Valenciana, que no es a nivel nacional, hay eventos a nivel nacional y eventos a nivel regional, que consiste en analizar la relación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, y la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, hemos dividido a nuestros socios, aquellos que están interesados en participar, en diferentes grupos y, si no me equivoco, hemos formado ya en torno a 6 u 8 grupos ya de entre 3 o 4 personas, en los que, a través de la investigación, intentan explicar la relación de los ODS y qué está haciendo la Unión Europea tanto para lograr ese objetivo como a qué desafíos se enfrenta, por supuesto. Y para ello luego invitamos a ponentes expertos en la materia, gente muy cercana a las instituciones y luego gente que es experta en el sector, por ejemplo, del consumo responsable o de la lucha contra la pobreza. Tuvimos una ponente muy interesante, si no me equivoco se llamaba la doctora Pilar Mateo, creo, no estoy seguro de este nombre, pero un análisis muy interesante de cómo ella utilizaba una patente de pintura, básicamente que tenía un insecticida en la propia pintura y evitaba que ciertos insectos llegasen a ciertas personas y, por tanto, evitaba que muchísima gente se infectase de enfermedades que en Europa y en el mundo desarrollado tenemos totalmente ignorada, pero que en países en desarrollo son amenazas constantes. Entonces, una cosa tan sencilla como esa suponía un cambio radical para muchísima gente. Entonces, es un elemento que consideramos que se ha de difundir y que ha de recibir el apoyo tanto del Estado europeo, del Estado español como de Estados europeos. Eso por un lado. Perdón, Mauro, comentabas que hay actividades, bueno, en este caso dividís vuestra acción, nunca mejor dicho, en lo que sean campañas, programas y eventos. Dices que hay algunos que son nacionales, pero otros que son específicos de la Comunidad Valenciana. Antes de pasar ya a lo que estamos pasando, que es lo específico, a nivel general, como Equipo Europa, ¿cuáles serían esas campañas o programas o eventos, digamos, más característicos de la asociación y que se podrían llegar a encontrar en casi todas las delegaciones? Pues hay 2 campañas que son básicamente las hacen todas las delegaciones, que han sido un éxito rotundo, que son, en primer lugar, Un árbol por Europa, que surge bajo una propuesta del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, que quiere que los ayuntamientos y los municipios de todos los Estados miembros se unan a la lucha contra el cambio climático y a favor de la protección del medio ambiente. Y de manera simbólica pide que planten un árbol por Europa, dice. De ahí surge la campaña Un árbol por Europa y llevamos 2 años de campaña, ha sido un éxito rotundo, con más de 400 ayuntamientos españoles suscritos a la campaña, más de 5.000 árboles plantados en toda España, porque, por supuesto, plantaban más de un árbol más de uno. Y nada, ha sido un éxito rotundo. Tenemos embajadores en todas las delegaciones, 2 en cada delegación, y ha sido un éxito rotundo esa campaña, por ejemplo. Luego tenemos también... Bueno, sí, pregunta si quieres. No, iba a preguntar, si un embajador, en este caso una persona embajadora, ¿realmente es un simpatizante, es un socio de Equipo Europa, es alguien que elige la institución con la que contactáis? ¿Qué es esa figura?
Esa figura es un socio que se presenta al puesto de embajador y es seleccionado como tal debido a sus habilidades, sus capacidades o su interés en la materia concreta. Siempre, por ejemplo, que cuanta más gente haya en esa delegación, porque no todas las delegaciones tienen el mismo número de socios, más competición, entre muchas comillas, hay para llegar a ese puesto. Pero vamos, que siempre queremos que es gente realmente que está involucrada en este tema o que le interesa mucho. Así que nada, cualquier persona puede presentarse, pero es seleccionado entre los socios de la delegación. ¿Y el contacto con los ayuntamientos, por ejemplo? Ah, sí. El contacto con ayuntamientos lo hacen ellos directamente. Ellos contactan con ayuntamientos, muchos no responden, pero muchos otros sí. En total 400, como decía antes, en toda España. Muchos lo hacen y muchos mantienen el contacto después de haber hecho el acto de plantar el árbol. Por ejemplo, el año pasado, si no me equivoco, aquí en la Comunidad Valenciana, contactamos con el Ayuntamiento de Valencia y plantó el alcalde Joan Ribó un árbol por Europa dentro de esta campaña. ¿Sigue ese árbol vivo? ¿Lo sabemos? Que yo sepa, sí. Que es importante. Sí, por supuesto. Que el árbol siga vivo y que la campaña siga viva y contactando con más ayuntamientos cada día. ¿En Alicante os han contestado o no habéis preguntado todavía? En Alicante creo que aún no. Si no me equivoco, creo que no. Pero, por ejemplo, yo soy de San Juan. Alicante, por supuesto, estamos en contacto ya, pero ahora con lo del COVID es mucho más complicado hacer actos de todo este tipo, en donde está mucho más limitado. Pero, por ejemplo, sé que en San Juan, que es donde soy yo, sí que se ha hecho también. Así que, bueno, poquito a poco llegamos a todos los municipios. San Vicente también, que no se nos olvide. San Vicente creo que también está en que la gente que nos escucha de San Vicente, muy bien. Por supuesto. Genial, Mauro. Y bueno, y comentabas también que además de esta campaña de Un árbol por Europa, había alguna más, ¿no? Así que... Sí, otra muy significativa que a mí me encanta personalmente y he hecho un montón de veces ya, el proyecto que se llama Europa en el Aula actualmente, que consiste en difundir toda la labor que hacemos en Equipo Europa y toda la labor que hace la Unión Europea para todos nosotros en colegios e institutos de la Comunidad Valenciana y de toda España. Entonces, básicamente les ofrecemos a los institutos públicos la posibilidad, públicos, concertados y privados incluso, la posibilidad de ir allí y dar una charla totalmente gratuita y voluntaria. Y de momento no tengo ninguno que me haya dicho que no. Así que todos muy contentos con las campañas y acercamos a la juventud realmente a cómo se benefician ellos directamente y muchísimas cosas que tienen ellos, un montón de derechos, un montón de oportunidades, incluso de intercambios extranjeros, de voluntariado, de viaje, que desconocen totalmente porque nadie se lo ha explicado nunca. Entonces, simplemente el ofrecerles a todo el mundo esta posibilidad abre un mundo totalmente diferente para ellos y les da acceso a un montón de oportunidades que antes desconocían. Pues enhorabuena. Y bueno, y aterrizando más en lo que sería Comunidad Valenciana o Provincia de Alicante, en este caso esos proyectos que estabas comentando más específicos, ¿cuáles podrías destacar? Sí, con lo que te decía, los ODS es una actividad que es básicamente nuestra de momento. Por lo tanto, es una cosa que estamos haciendo solo nosotros en Equipo Europa y que tenemos muy, muy asentada y es una campaña relativamente nueva, pero que está muy consolidada y muchos socios participando en ella. Además de eso, siempre estamos creando y montando eventos abiertos a todo el mundo, pero que surgen de la propia Comunidad Valenciana. Por ejemplo, hace nada hicimos un evento sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior. Vino un ponente muy, muy importante, el número 3, básicamente, del Servicio Europeo de Acción Exterior, que es un español, que es Enrique Mora Benavente, que es secretario general adjunto para Asuntos Políticos del SEAE, un peso pesado de la diplomacia europea, y tuvimos el honor de contar con él en la ponencia y yo de moderarla. Así que fue todo un honor. Enhorabuena. Así como ejemplo, pero tenemos un montón de eventos que vamos montando que no encajan en una temática concreta, porque como Equipo Europa y decimos siempre que la Unión Europea abarca muchísimos temas, la cantidad de eventos que publicamos y montamos abarcan también muchísimos temas. Realmente es acercar, en este caso, los derechos que tenemos como europeos a todos los ciudadanos, quizá más concretamente a un público más joven, hasta 30 años, según vuestros estatutos. Bueno, sí, abierto a cualquier persona interesada, pero hasta esa edad son los que pueden entrar de manera activa para participar y organizar. Y luego también, como bien dices, contribuir, en este caso, a estos ODS y a mucho más. Pregunta más concreta y más dirigida a ti, a Mauro, como estudiante de la Universidad de Alicante, como ciudadano español dentro de la Unión Europea. A ti, a nivel personal, ¿qué fue lo que te llevó a formar parte de Equipo Europa? ¿Y qué te has llevado, qué te aporta Equipo Europa? Pues yo empecé con Equipo Europa de suerte. Yo lo encontré como el que está por ahí buscando en Instagram, mirando cosas del Parlamento Europeo, creo que fue, y en eso que te sale cuando vas a seguir a alguien que te sale recomendados otras cuentas, encontré Equipo Europa y dije, mira, esto suena interesante. Y justo cuando lo encontré estaban abiertas las listas para nuevos socios, me apunté, me ha encantado el proyecto, la gente que he conocido allí,
el espíritu de trabajo, yo lo digo, lo mejor de Equipo Europa es la gente que puedes llegar a conocer por todos los conocimientos que adquieres, todas las oportunidades que adquieres de tener contacto con un montón de gente fuera incluso de España. Lo más importante, creo yo, lo mejor de Equipo Europa que te puedes llevar es la cantidad de gente a la que conoces y la maravillosa cercanía que adquieres con ellos, incluso en tiempos de COVID como ahora. Yo muchos de mis compañeros ahora no los he conocido personalmente, pero he hecho tantas reuniones con ellos, tantas horas mirando la pantalla, que ya me sé sus secretos más íntimos casi. ¿Y qué le dirías, porque ya estamos llegando a la parte final de la entrevista y de nuevo reiterar el agradecimiento, qué le dirías a una persona que esté interesada en la Unión Europea y que, vamos, hasta este momento no os conocía? Es decir, ¿qué le dirías? Yo le diría que Equipo Europa, pese a lo que puede pensar uno, no está hecho para gente directamente solo de derecho, de relaciones internacionales o de ciencias sociales. Está abierto a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la Unión Europea toca todos los temas. Entonces, cualquier tema que tú tengas interesante, que tenga repercusión internacional o repercusión europea, vamos a hablar de él. Equipo Europa es una forma estupenda de aprender muchísimo, de ponerte en contacto con muchísima gente y de adquirir un montón de habilidades que de otra forma no vas a adquirir, tanto networking como trabajo en equipo, como liderazgo, etcétera, etcétera. Habilidades que yo creo que son clave para el futuro laboral que nos enfrentamos todos los estudiantes universitarios. Sin lugar a dudas son habilidades clave, vamos, te lo decimos también porque colaboramos estrechamente, trabajamos en el Centro de Empleo de la Universidad de Alicante y lo que demandan las empresas en España y en la Unión Europea es precisamente lo que estás diciendo y es algo que va mucho más allá del aula. Es decir, muchos ya de esos conocimientos teóricos está la iniciativa como la que demostraste tú, primero porque te interesaban temas de la Unión Europea, de ahí que al final uno encuentra lo que le interesa. Hay gente que dice, es que al final lo encuentro. Bueno, ¿qué estás buscando? Si en tu caso lo tenías claro, lo buscaste, lo localizaste, te convenció y formaste parte. Pues Mauro García, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto daría para mucho más. Yo creo que más adelante podríamos repetir en algún otro programa especial. Y bueno, y simplemente reiterar que cualquier persona interesada es simplemente entrar en vuestra página web, ¿no? Y rellenar el formulario de contacto. Exacto, tenemos también nuestro Instagram, equipo_Europa, y tenemos toda la información ahí puesta para quien esté interesado. Pues muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena. Muchas gracias. Y hasta aquí esta experiencia SUA. Les esperamos la próxima semana, jueves a las 12 y como siempre, gracias por su atención y gracias una vez más al equipo de Radio Universidad de Alicante. ¡Hasta pronto!